En el momento que Kan supo que un dios lo observaba, su instinto de supervivencia pudo más que su orgullo. Y en ese momento, entre lágrimas, él le pedía a ese dios que lo salvara. El dios le preguntó a Kan por qué se encontraba solo. Y él estaba a punto de contestar que era debido a una maldita diosa, la cual secuestró a una persona civilizada que vivía en la tierra. Pero al mismo tiempo supo que no podía decir la verdad. Así nada más. Porque si esa voz desconocida también es la de una diosa, no había garantía de que no fuera amiga de aquella diosa, que lo abandonó en ese lugar. Por lo que él insistió primero en que lo salvara, porque se estaba muriendo de dolor. Pero aquel dios estaba en un conflicto, pues no sabía si debería salvarlo o no. Kan comenzó a llamar a algún otro dios que pudiera ayudarlo. Pero el dios desconcertado le murmuró que no había más dioses aparte de él. En ese momento, y por un gran desánimo, a él se le escapó decir que ese dios era algún forastero. Terminó que el dios no conocía, por lo que le preguntó cuál era el significado. Al darse cuenta de que había hablado de más, él comenzó a formular una respuesta más adecuada, ya que un forastero es el nombre de alguien que está fuera de un grupo. Pero explicar eso, posiblemente solo haría que recibiera otra extraña maldición. Por eso debía evitar a toda costa un malentendido, inventando algo que lo sacara del apuro. A él se le ocurrió decir que un forastero era algo parecido a un lobo solitario, corriendo libremente por el desierto. La mentira de Kan resultó a su favor, pues el dios se sintió complacido con el término. Kan entonces le pidió que por favor lo salvara. Pero el dios, aún emocionado, decidió preguntarle si acaso también era un forastero. Kan comenzó a pensar acerca de ello. Pero inesperadamente él no se consideraba en ningún sentido como un forastero. Pero lo que salió de su boca es que él también lo era, diciendo esas palabras para identificarse con el dios, diciéndole que sus amigos fueron invocados al santuario. Y solo él terminó cayendo en ese lugar. Por el bien de la venganza y la supervivencia, Kan decidió dejar de lado su orgullo e identidad. Al menos por el momento. El dios se preguntaba a sí mismo si debería ayudar al pobre forastero, recordando su pasado y entrando en conflicto nuevamente. Y antes que él tomara una decisión, Kan interrumpió sus pensamientos, pidiéndole disculpas mientras le decía que era de sentido común que los forasteros se ayuden los unos a los otros, preguntándole si no le importaría a un dios ayudar a un forastero que es humano. Aunque él dijo esas palabras por prisa, era evidente que pensaba que eran un desastre. Pero aún así decidió seguir por esa línea, diciéndole al dios que si tenía un amigo y se ayudaban, ¿acaso serían ellos forasteros? Con estas últimas palabras el dios tomó su decisión finalmente, utilizando algún tipo de magia para ayudar al pobre forastero. Con esa magia él se deshizo de la flecha que estaba en la pierna de Kan, y el dolor que parecía que lo iba a matar desapareció de repente. Kan le agradeció por salvarlo, además de darse cuenta de que su cuerpo se sentía más ligero también. El dios miraba con orgullo a Kan por el hecho de haberlo salvado. Y gracias a ese hecho, Kan recibió una nueva bendición. Bendición bastante inesperada realmente, pero de gran importancia para Kan, ya que gracias a ella todas las condiciones excepto la muerte se restablecerán para los forasteros. Pero también recibía una especie de advertencia. Kan intuyó que si en algún momento dejaba de ser un forastero y se convertía en un miembro de grupo, posiblemente recibiría una retribución divina. Pues el dios que lo ayudó decía claramente que solo estaba ayudando a los solitarios, debido a que los monstruos rondaban muy cerca del lugar. Kan no tenía tiempo ni siquiera para quejarse. Y debido a la maldición del héroe, ni siquiera podía comunicarse adecuadamente en primer lugar, ya que él podía escuchar las palabras de esos monstruos. Pero a partir de ahora él estaba destinado de todos modos a ser un extraño. Los monstruos notaron la presencia de Kan
el cual enseguida comenzó a correr nuevamente. Y cuando casi era atrapado una vez más, su nuevo título de forastero se activó. Sintiendo que no solo las heridas, sino también el dolor desaparecía. Motivo por el cual pudo empezar a correr con mucha más energía, ya que no se estaba agotando, a pesar de estar corriendo a toda velocidad. Mientras que los monstruos estaban tan agotados que no podían seguirle el ritmo. Por lo que intentaron derribarlo, lanzándole una roca con tan buena puntería que golpearon su cabeza. Incluso el dios que lo observaba se puso nervioso, pensando en que algo malo le ocurriría. Y cuando parecía que Kan caería al suelo, este se incorpora rápidamente, continuando con su escape. Kan se dio cuenta de que la bendición que había recibido era algo increíble y no simplemente palabras vacías, ya que no solo desaparecía su fatiga y sus lesiones, sino que incluso en una situación tan riesgosa de vida o muerte, él podía mantener su compostura. Incluso llegó a pensar que si era atrapado, podría intentar morderse su propia lengua, aunque no estaba seguro de poder hacerlo, mientras mantenía su compostura. Por lo que el dios que lo observaba le aseguró que solo por hacer eso no moriría. Un consejo bastante tétrico, el cual Kan agradeció, pensando en que sí puede liberarse de todas las condiciones excepto por la muerte. Y si no muere de una sola vez, al parecer, las heridas fatales también se restablecerán. Llegando a un acantilado, del cual pensaba si podría salir con vida si saltaba de ese lugar. Pero antes de tomar la decisión, el dios que lo observaba, lo felicitaba, asegurando que de esa altura moriría. Un dios con un corazón bastante frío verdaderamente. Los monstruos alcanzaron a Kan, poniéndolo entre la espada y la pared, pues tenía un acantilado enfrente y un grupo de monstruos atrás. Por lo que el momento de decidir había llegado. Kan pensó en el poco tiempo que tuvo, volteándose hacia los monstruos y llamando su atención, dándoles una sugerencia, que según él podría ayudarles, ya que había muchas bocas hambrientas. Pero su cuerpo era demasiado poco para todos ellos. Motivo por el cual, les dijo que al primero que lo atrapara, le daría las partes más deliciosas. La idea pareció emocionar al grupo de monstruos, pues enseguida todos ellos se lanzaron, tratando de sujetar el cuerpo de Kan y obtener las partes más deliciosas para ellos mismos, forcejeando y peleándose entre ellos. Era obvio para Kan que estos tipos estaban obsesionados con la carne. Y aquella obsesión no era algo que él parecía odiar, ya que gracias a ella, su plan parecía haber resultado. Lanzándose del acantilado, mientras que felizmente abrazaba a un par de esos monstruos, cayendo junto con todos ellos. Y aunque el impacto fue bastante grande, al final él no murió, incluso aunque su cuerpo se sentía como si hubiera sido aplastado. Pero probablemente solo era un dolor en su cabeza, debido a la caída. Y mientras él se levantaba victorioso, pensando en que todos sus enemigos habían muerto, recibía la admiración de aquel dios que lo observaba, quien estaba asombrado por las habilidades de supervivencia de Kan. Aún así uno de los monstruos había sobrevivido. Y a pesar de su mal estado seguía empeñado en obtener la carne de Kan. En ese momento Kan pudo ver la ventana de estado de aquel monstruo, el cual además de un hombre bastante romántico, también tenía un nivel más alto que el de Kan, por lo que él le atribuyó su supervivencia a ese nivel. En los juegos de rol y fantasía, los niveles usualmente incrementan con la experiencia del usuario. Y si te encargas de alguien que es mucho más fuerte y está en un nivel más alto que el tuyo, recibes mucha experiencia, tomando una piedra para encargarse de aquel monstruo y obtener esa apreciada experiencia. Volvamos entonces al templo, en donde la santa explicaba que los niveles y las bendiciones son las dos formas con las cuales puedes volverte más fuerte. Puedes subir tu nivel basado en la experiencia obtenida al matar a alguien con una ventana de estado.
Mientras la santa continuaba con su explicación. Todo el grupo estaba sentado escuchando atentamente. A excepción del otaku, que pensaba que toda esta plática no era más que una pérdida de tiempo. Mientras que el consentido de la diosa rogaba en su mente a los dioses para que le otorgaran su bendición, asegurándoles que él era la persona a quien ellos estaban buscando. Bora interrumpió la charla de la santa para hacerle una pregunta, ya que ella afirmaba que los dioses estaban vigilándolos constantemente. Podría ser que estos también observaban mientras ellos iban al baño o tomaban una ducha. La santa le dijo que no habían excepciones. Pero tenía que tener en cuenta que ellos no eran humanos. Por lo que no debía juzgarlos basados en los estándares de estos mismos. Aún así este hecho era bastante inquietante para Bora, que no se terminaba de convencer si lo que hacían los dioses estaba bien o no. Incluso a pesar de que los mismos dioses le hacían saber que ellos no estaban interesados en atracciones vulgares. La rubia fantasiosa interrumpió a Bora para ponerse de parte de los dioses, lo que le hizo ganarse la atención de alguno de ellos, recibiendo en ese momento una bendición, lo que la hizo saltar de alegría, llamando la atención del otaku y el consentido. Otro de los chicos no entendía que tenía que ver esta habilidad con someter al mal, pensando en que no le importaba. Pero para este punto, todos los hombres en la habitación, incluyendo los guardias, comenzaron a sentir un olor atrayente. Y esto era gracias a la habilidad que la rubia fantasiosa había obtenido. Esta era la habilidad, encantó, con la cual un olor atractivo es siempre desprendido de su cuerpo. Y la probabilidad de capturar y domesticar los corazones del sexo opuesto incrementaban significativamente. La santa tuvo que intervenir, pidiéndole a la rubia que por favor dejara de utilizar su bendición. Aunque ésta se disculpó, fingiendo que no sabía qué hacer. Y que no sabía cómo dejar de usar la habilidad. Pero claramente todo eso era una actuación por parte de la rubia fantasiosa. Jugada que le saldría en contra. Porque un dios inocente declaró que odiaba las relaciones impuras. El temor de la santa se hizo evidente. En ese momento, la rubia fantasiosa no se había percatado, por lo que continuaba utilizando su habilidad descaradamente. A petición de la santa, ella revisó nuevamente su ventana de estado, solo para darse cuenta de que había recibido una maldición de castigo. Al escuchar esto, el resto de los compañeros comenzaron a murmurar entre ellos el hecho de por qué recibían una maldición, a pesar de que ellos eran héroes. La santa se acercó a la rubia fantasiosa para informarle que las bendiciones no son la única cosa que los dioses te dan, ya que ellos también pueden darle una maldición a los héroes que no les gusten. La rubia preocupada le dijo que nunca había escuchado algo así, por lo que la santa se acercó aún más para decirle que es obvio que nunca lo has escuchado, porque ella estaba a punto de explicarlo, cuando la rubia la interrumpió. Una mano negra apareció en la espalda de la rubia, la cual comenzó a provocarle un fuerte dolor. Esta era la maldición llamada venganza, donde todo daño provocado por comentarios malvados es aumentado. Y cada vez que tratará de tener una relación impura, sería castigada. La rubia cambió de actitud inmediatamente, disculpándose con los dioses y desactivando su habilidad en el momento, ya que el dios inocente se mantendría alerta respecto a ella. Los dioses que antes estaban de su lado simplemente fingían ignorancia del tema. La santa le pidió que por favor recordara que cuando recibes una maldición o una bendición, estará contigo hasta el fin de tus días. Y mientras más alta sea la maldición o bendición, más altos serán sus efectos. Y una vez que el rango aumente, este no puede bajar. Al escuchar esto, a la rubia fantasiosa le empezaron a rodar lágrimas por los ojos, pensando en que este sería su fin. La princesa Etena comenzó a brindarle ánimos, pidiéndole que no se rindiera, además de asegurarle que podía compensar una maldición con una bendición.
Y cuando subiera de nivel, su cuerpo y mente se volverían más fuertes. Lo cual aliviaría el dolor, convenciéndola en no rendirse. Con una gran sonrisa. Volvamos entonces con Kan, que para este punto ya se había encargado de rematar a todos los monstruos, sin darse cuenta de que había anochecido. Pero había algo extraño, pues por mucho que mató, su nivel no aumentó en lo más mínimo. Él se preguntaba si esto se debía a la maldición. ¿O era acaso que subir de nivel era muy difícil? Por lo que decidió preguntarle al dios que lo observaba, llamándolo Lobo Solitario, el cual pidió ser llamado únicamente Solitario. Kan repitió su pregunta, una vez más. Pero el dios no parecía tener una respuesta adecuada. Kan pensó que a diferencia de su bendición, el Solitario era un dios bastante inútil. Pero debido a ese punto extra, tendría paciencia con él. Kan comenzó a correr por el bosque nuevamente, motivo por el cual Solitario se quejaba, ya que le parecía aburrido. Ya que Kan había estado corriendo en el bosque durante horas. Pero aún así él no sentía hambre, sed o cansancio. Solitario le recomendó a Kan intentar hacer algo distinto. Y justamente Kan estaba tratando de encontrar a alguien, cuando aparecieron más de esos monstruos, locos por la carne. El lugar estaba plagado por estos monstruos caníbales. Y mientras que Kan pensaba en una manera de lidiar con ellos, dichos monstruos sintieron el olor de la sangre que él aún tenía en su cuerpo. Detectando su presencia, el objetivo de Kan era escapar rápidamente del bosque y encontrar una aldea humana. Pero él no sabía qué camino tomar. Además de que el bosque estaba lleno de monstruos caníbales. Sin embargo, él ahora era más fuerte. Además había obtenido un premio del monstruo que mató anteriormente. Una daga que parecía ser bastante buena para apuñalar. Mientras tanto el dios Solitario rezaba por el alma de Kan. Él estaba convencido de que no moriría en ese lugar, ya que el hecho de estar en un mundo de fantasía no significaba que tendría que hacer solo actividades de fantasía, como luchar con una espada o usar magia. Por ese motivo Kan cortó una liana y la ató a una roca, fabricando un arma primitiva, la cual aprovecharía la fuerza centrífuga, creando su primera boleadora, con la cual estaba determinado a mostrarle a aquellos monstruos caníbales el poder de la física. Aunque no todo era tan bueno como él pensaba, ya que agitar la boleadora era más cansado de lo que él esperaba. Y teniendo en cuenta su fuerza física, si él usaba demasiado esa arma, podría ser arrastrado por el movimiento y perder su equilibrio. Sin embargo, gracias a su habilidad de forastero, siempre que iniciaba la bendición, sus piernas dejaban de temblar y su respiración se estabilizaba, comenzando a entender cómo utilizar la bendición de forastero. Pues gracias a ella por ahora no necesitaba prestar atención a las heridas leves o a la fatiga. En otras palabras, si él tan solo evitaba la muerte, la bendición se encargaría del resto, atacando y derribando a dos de los monstruos cercanos. Con esto él estaba seguro de que solo tendría que luchar duro, evitando que lo maten. Obviamente los monstruos no eran tan brutos como para acercarse a su rango, por lo que decidieron alargar la pelea usando ataques a larga distancia, para esperar que él se cansara, sorpresivamente usando sus cerebros e ideando trucos, lanzándole rocas a Kan, y cuando pensaron que lo habían aturdido, rápidamente se abalanzaron sobre él. Pero esta era una trampa preparada por Kan, pues para los trucos insignificantes de los monstruos, él usaría sus propios trucos mezquinos en su contra, nuevamente noqueando a sus atacantes con su nueva arma. Al ver que había derrotado a sus enemigos, el Solitario elevó un poco su pensar sobre Kan, el cual se acercó a uno de los monstruos que aún se movía. Y mientras lo amenazaba con hacerle sentir más dolor, él le preguntó en dónde vivían los humanos, aterrando al monstruo por la figura frente a él. Kan sabía que podía hacer una pregunta sin sentido, y que el monstruo podía mentirle ya que le guardaría resentimiento. Pero aún así decidió probar suerte.
El monstruo señaló entonces la dirección por la que le preguntó. De todas maneras, si ese monstruo le mentía, él podía capturar a otro y asegurarse de que la información era correcta. Khan quiso seguir interrogando al monstruo, preguntándole qué tipo de especie era. Este respondió, preguntándole si acaso la carne era estúpida, refiriéndose a Khan. Pero bastó con una leve amenaza por parte de Khan para que el monstruo respondiera a su pregunta, diciéndole que era un Gnoll y pidiéndole que lo perdonara, ahora que había respondido a sus preguntas. Khan le dio las gracias por la información, sonriendo alegremente, mientras se despedía del monstruo, partiéndole la cabeza con su arma, ya que le había dicho que si respondía honestamente a sus preguntas, no le causaría mucho dolor. Pero nunca dijo que le perdonaría la vida. El dios solitario le informaba a Khan sobre sus sospechas hacia los Gnoll, algo que él ya había descubierto. Aunque los Gnoll, que él había visto en los videojuegos, eran mucho más bonitos que estos. Un Gnoll es un ser mitad hombre, mitad monstruo, que aparece a menudo en los juegos e historias de fantasía. Se les suele describir como parecidos a una hiena. La siguiente preocupación de Khan era porque seguía teniendo el mismo nivel. Después de haber matado a tantos Gnoll, volvamos entonces al templo, en donde el príncipe Alsus le informaba al grupo de héroes que el entrenamiento a gran escala comenzaría el día de mañana. Él se encargaría de la esgrima, y la magia la enseñaría la princesa Etena. Y los héroes podían elegir libremente cuál de las dos habilidades querían aprender. El consentido le preguntó al príncipe si podían tomar las dos clases a la vez, a lo que éste respondió que también era una opción, siempre y cuando pudieran manejarlo y no se rindieran a medio camino. Pero más interesante fue la pregunta del otaku, quien quería saber si podían no tomar ninguna de las dos. Alsus le respondió que si él creía que no necesitaba lecciones del mejor espadachín y mago, era su elección. Por lo que el otaku le preguntó si podría salir del templo durante sus tiempos libres, a lo que Alsus accedió. Era obvio por la mirada del consentido hacia el otaku, y viceversa, que esos dos tenían cierta rivalidad. Rivalidad por la que un gran dios mostraba mucho interés. Esa misma noche el otaku, que se encontraba en su habitación, pensaba que el entrenamiento era cosa que solo los extras, que no tenían habilidades rotas, necesitaban hacer, ya que el protagonista tiene su propia manera de hacer las cosas. Por ese motivo el resto del grupo podía seguir entrenando todo lo que quisieran y seguir dando palos de ciegos, mientras que él, que se consideraba el protagonista de este mundo de fantasía, iría a explorar las ruinas y los laberintos con sus lindos y encantadores amigos. Básicamente quería tener un harén para él solo, riéndose de solo imaginar aquella situación. A la mañana siguiente, Alsus les pedía a los héroes que quisieran seguir el camino del caballero, que lo acompañaran. Y si dicho camino no se ajustaba a sus actitudes, podían cambiarlo en cualquier momento. Así que no tenían que preocuparse demasiado. Uno de los chicos le preguntó al príncipe en dónde recibirían la clase de magia, a lo que él respondió que la princesa Etena había bebido demasiado la noche anterior, pero aún así era bastante puntual, por lo que seguramente ya estaría por llegar. Así que los que quisieran aprender magia deberían esperar un rato en ese lugar. Mientras el grupo comenzó a platicar sobre cosas banales, el otaku decidió invertir su tiempo en revisar sus estadísticas, dándose cuenta de que había recibido una nueva bendición, en la cual afirmaba que él era el protagonista del destino más especial del mundo. Con esto lo que él tenía pensado estaba decidido, dejando saber la envidia que sentía hacia el consentido, el cual ante sus ojos no tenía idea de nada, y se creía el mejor. Por eso el otaku decidió salir del templo, pensando en que si los inútiles trabajan lo suficiente, así como el consentido, puede que sea capaz de ascender a la posición de rival del protagonista.
changing who I am. I'm making